El gran problema del hombre, y es lo que el hombre ignora siempre, no le da importancia, es el pecado. No entiende la gravedad del pecado. Y las personas creen que el pecado no es tan malo. La gran mayoría de las personas creen que hay pecados que sí son malos, como el asesinato, como la violación, como el robo. Pero bueno, otros no son tan malos. De hecho, se considera que algunos son necesarios para la vida cotidiana. La mentira, una mentirita blanca, ¿eh? La hipocresía, no mostrar la verdadera cara, el chisme, no son tan malos. Y hay otros, incluso que son considerados como bastante buenos. La gente dice, bueno, me doy un gustito, una travesura, una picardía. Y hay incluso muchos cristianos que tampoco entienden demasiado la gravedad del pecado. Y surgen preguntas como, bueno, ¿qué tiene de malo eso? O bueno, no hay que ser legalista. Incluso pueden convivir con cierta comodidad con la mentira o con la hipocresía. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, cada uno de nosotros, es si nosotros somos conscientes de la gravedad del pecado. ¿Vos sos consciente de la gravedad del pecado? Porque el pecado es gravísimo. Gravísimo, gravísimo. El pecado, para que tengas una idea, no es una cosa en particular solamente. El pecado es rechazar o dar la espalda a Dios, ignorar a Dios, siendo que vivimos en el mundo que Él creó. Este es su universo. Nosotros somos creación de Él. Sin embargo, el ser humano vive como si Dios no existiera, conforme a sus propios criterios. ¿Te das cuenta de la soberbia del hombre? La necedad del hombre. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dios es el creador del universo. Todo es por Él y para Él. Pero el hombre, que es una creación de Dios, determina vivir conforme a su propia voluntad, siguiendo sus propios criterios y rechazando y menospreciando a Dios y a su ley. ¿Y qué puede resultar de esto? Solamente muerte y destrucción. El apóstol Pablo dice en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Y para graficar esto, es como si alguien se asomara a un precipicio y dijera, bueno, yo no tengo por qué vivir bajo la ley de gravedad. Yo puedo vivir según mis propias normas. ¿Qué va a resultar de eso? Muerte. El pecado es literalmente vivir ofendiendo al Creador. Y Dios, que es santo, rechaza el pecado. Y es completamente justo que aquel que obstinadamente le da la espalda a Dios durante su vida, bueno, pase una eternidad fuera de la presencia y de la gracia de Dios. Eso es el infierno. Y es justo. Por eso es tan asombrosa la gracia. Dios no tiene por qué salvarnos. Sin embargo, lo hace. Y el Evangelio es precisamente que Jesucristo, Dios mismo, experimentó la muerte y la destrucción
en nuestro lugar. Tan grave es el pecado, tan atroz es el pecado, que tuvo que venir Dios Hijo a sufrir y pagar por el pecado en nuestro lugar. Él dice en la Escritura, fue molido por nuestro pecado, fue desintegrado espiritualmente. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue molido por nuestros pecados. Y la palabra hebrea también se puede traducir como desmenuzado, como aplastado. Él fue espiritualmente aplastado por nuestro pecado. Y Él murió de esa manera, Él pagó de esa manera para que nosotros podamos tener vida. Ese es el Evangelio. Él experimentó la muerte y la destrucción para que nosotros no tuviéramos que sufrirlo. Es nuestro Salvador. Y la Escritura dice que Jesucristo es la imagen de Dios, es la expresión de Dios, es la revelación de Dios. Vos te das a conocer a los demás por medio de la palabra, ¿cierto? Yo no puedo conocerte si vos no me transmitís lo que hay dentro tuyo por medio de la palabra. Por eso Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Nosotros conocemos a Dios por medio de Jesucristo. En el capítulo 1 de Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante, en el 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la expresión de Dios, es la manera en que nosotros conocemos a Dios. Y Hebreos comienza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Jesucristo es la palabra de Dios. Dios habla por medio de Jesucristo. Es la única manera de conocer a Dios, Jesucristo. En Juan 1:18, Él dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en el capítulo 14 hay un diálogo entre Jesús y los discípulos en la noche en que iba a ser entregado, en la última cena. Y en el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha carne. Y vino al mundo a traer salvación. Él llama a las personas para que se arrepientan y crean en Él como Salvador y Señor. Él llama, llama y llama. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, dice el Señor, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo llama. Mateo 4:17, desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, dice el Señor, y crean en Jesucristo, crean en el Salvador.
venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él llama a todos. El apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, nadie más, solo Jesucristo. Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios hecho hombre. Por eso es tan desolador, tan atroz, cuando el verbo de Dios, la palabra de Dios, calla. Cuando Dios hace silencio. Vamos a leer Lucas 23:6 hasta el 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, lo menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Bueno, estamos en la hora en que el Señor Jesús estaba sufriendo por nuestra paz. Hemos visto cómo Él fue apresado en el huerto de Getsemaní por una turba, un grupo numeroso de soldados y alguaciles del templo, con los principales sacerdotes y los escribas, todos dirigidos por Judas, que había sido uno de los 12 apóstoles. Judas, que lo traicionó nada más ni nada menos que con un beso. Y siendo apresado, veíamos cómo fue llevado, siendo él el verdadero sumo sacerdote, como dicen Hebreos, fue llevado hacia la casa de los sumos sacerdotes carnales. Primero a la casa de Anás, que en realidad él había sido sumo sacerdote años atrás, pero era el que mantenía el poder sobre los judíos. Y él lo que había tratado era de interrogar a Jesús, tratando de buscar alguna excusa como para poder condenarlo. Pero era inútil, no había nada. En la casa de Anás, el Señor recibió la primera bofetada. Y mientras esto estaba pasando en el patio, la casa de Anás y la casa de Caifás compartían el patio, en el patio estaba Pedro, uno de sus más íntimos discípulos, negando delante de los hombres que lo conocían. De la casa de Anás lo llevaron a la casa de Caifás, el verdadero sumo sacerdote. Y allí estaba reunido el concilio. Estaban los principales sacerdotes, los escribas, para juzgarlo, todo de manera ilegal. Porque todo lo que estaban haciendo era falaz. No se podía juzgar a una persona, menos cuando lo querían condenar a muerte, en una casa particular, ni de noche, ni en una fecha festiva como la Pascua. Pero todo era falso. Incluso presentaron falsos testigos. Ellos ya habían determinado matar al Señor Jesús.
Y el Señor, cuenta la Escritura, que se mantuvo callado hasta, vamos a leer Mateo 26, 73, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor Jesús, ante esa pregunta, respondió, habló y declaró quién era Él y que volvería. Y ante esta maravillosa verdad, esa gente se llenó de indignación y Caifás, el sumo sacerdote, dice que se rasgó las vestiduras, dando gala de la mayor muestra de hipocresía de la historia. Dice Mateo 26, 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Vos fíjate el colmo de la hipocresía, que ellos declararon blasfemo nada más ni nada menos que al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, a la palabra de Dios. Ellos. Ahora habían descubierto la excusa para poder matarlo. Pero todo era una mentira. Entonces necesitaban dar a esta condena un rasgo de legalidad, por lo que a la mañana siguiente se reunieron en el templo, donde debían reunirse con el concilio, con el Sanedrín. El Señor Jesús recibió violencia física y violencia emocional. Dice Mateo 26, 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? El Señor así, atado, ensangrentado, golpeado, escupido, fue llevado entonces al templo, al Sanedrín, y ahí se hizo un juicio muy corto, porque era solamente para cumplir de alguna manera con la legalidad, aunque todo era ilegal, y aunque era un día festivo, que también estaba prohibido hacer un juicio en día festivo. Y leemos que en Lucas 22, 77, que el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijeres no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Volvió a hablar. Habló en la casa de Caifás y volvió a hablar acá, en esta reunión en el templo. Y manifestó quién era, el Hijo de Dios. Ya tenían decidido, desde hacía tiempo, la muerte de él. Pero ellos no podían matarlo porque estaban bajo el poder, el dominio del Imperio Romano. Y el emperador no les permitía ejercer la pena de muerte. Eso solamente lo podían hacer las autoridades romanas. Si no, ellos ya lo hubieran matado ahí mismo, lo hubieran apedreado, lo hubieran llevado a la calle y lo hubieran apedreado, pero no podían. Entonces necesitaban que Pilato, el procurador, el gobernador, lo condenara. Y así fue que lo llevaron delante de Pilato. Pero la acusación de blasfemia no iba a servir, porque para Pilato eso era un problema de judíos nomás, un problema de religión. Entonces lo acusaron de que era un sedicioso, de que quería levantar al pueblo contra el poder romano. Todo mentira, claro.
y le decía que Jesús se quería levantar como rey. Entonces leemos en Lucas 23:3. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó de manera burlona. Este hombre atado, escupido, sucio, ensangrentado, nada más lejos que la imagen de un rey. Lo que Pilato estaba diciendo con esta pregunta es, ¿cómo es posible que digan que vos sos el rey de los judíos? Y Jesús le respondió y le dijo, tú lo dices. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, se encuentra todo el diálogo que tuvo Jesús con Pilato. Jesús le dio la oportunidad a Pilato de reconocerlo como el rey, como su rey. Dice Juan que dio testimonio de la verdad. Pero a Pilato no le importaba la verdad. A Pilato le importaba esa gente que estaba ahí afuera, gritando. Le importaban sus problemas que tenía con el emperador y quería sacarse el problema de encima. Él sabía que Jesús era inocente, era evidente, que no era un sedicioso, no era un revolucionario. Sabía que era inocente, pero no quería quedar mal con todo el pueblo judío. Todo el tiempo trató de evadirse de la responsabilidad. Y fue y le dijo a los judíos que no encontraban ningún delito en él. Entonces, los sacerdotes y los escribas empezaron a gritar y a dar argumentos para convencerlos de que Jesús era peligroso. Trataban de intimidar a Pilato, obligarlo a que lo condenara. Y tanto hablaron que hablaron de más. Y dice Lucas 23:5, pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y cuando dijo Galilea, a Pilato se le prendió la lamparita. Encontró una salida a su problema. Él quería sacarse a Jesús de encima. No quería ni condenarlo ni quedar mal con el pueblo. Entonces, leemos en el pasaje que estamos estudiando, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Entendés lo que pasa? Que Pilato escuchó que los sacerdotes y los escribas dijeron que Jesús era de Galilea. Entonces se aseguró, preguntó, ¿es de Galilea? Le dijeron que sí. Entonces la ley romana permitía que los acusados fueran juzgados en el lugar de origen, de donde provenían. Y como el rey de Galilea, el tetrarca en realidad de Galilea, ahora estaba en Jerusalén, dijo, bueno, le saco el problema de encima, se lo mando a Herodes, el tetrarca de Galilea. Y eso hizo. Dice, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, quien en aquellos días también estaba en Jerusalén. Bueno, nosotros conocemos quién es este Herodes. Es el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el que gobernaba cuando nació Jesús. ¿Te acordás que vinieron los magos o los sabios de Oriente y dijeron que había nacido el rey de los judíos y él mandó a matar, ¿te acordás? A todos los niños menores de 2 años de la región de Belén. Ese Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Vos me preguntás cómo si Jesús había nacido, cómo es en el año 4 antes de Cristo. Eso es otra historia. Ya lo hablamos varias veces.
Pero cuando murió, el reino de Herodes el Grande se dividió entre sus hijos. Y a Herodes, este Herodes que leemos ahora, al que le remite Jesús, es Herodes Antipas, quien quedó a cargo del gobierno de la región de Galilea, de donde provenía Jesús, y de la región de Perea. Y había venido a Jerusalén a celebrar la Pascua, como era costumbre en todos los judíos. Así que este Herodes se había casado con la hija del rey Aretas, un rey nabateo, que lo que sería hoy día Arabia, un matrimonio por conveniencia, pero resulta que en una ocasión él fue a visitar a su hermano Herodes Felipe, todos se llamaban Herodes los hijos. Fue a visitar a su hermano, quien estaba casado, dicho sea de paso, con su sobrina, y cuando Herodes Agripa vio a su cuñada, que también era su sobrina, se enamoró. Y evidentemente ella le correspondió su amor. Así que ambos resolvieron dejar a sus respectivos cónyuges y se unieron en una unión completamente pecaminosa, ilegal. Este matrimonio era adúltero, por un lado, e incestuoso. Cayó muy mal en el pueblo. Además, acordate que la esposa de Herodes era hija del rey Aretas. A causa de esto después vino una guerra entre Galilea y los nabateos por causa de este problema. Entonces esto nos pinta el carácter de Herodes. Herodes era una persona completamente irresponsable, preso de sus pasiones, no medía las consecuencias de sus actos y completamente desleal con todo el mundo. Y lo vemos, fue desleal con su esposa, fue desleal con su hermano, fue desleal con el pueblo, porque esto trajo aparejado una guerra. Obviamente era desleal contra Dios. A causa de este divorcio y de esta unión es que Juan el Bautista lo reprendió. Le decía que este matrimonio estaba mal delante de Dios, que no era lícito casarse con ella, lo que le trajo el odio de Herodías. Por eso, poco tiempo después, le hizo cortar la cabeza. Vamos a leer Mateo 14, 3 en adelante. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa, Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Jesús era un profeta, que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo: quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Así que acá tenemos a este Herodes, el que había mandado decapitar a Juan el Bautista. Y este Herodes ahora estaba en Jerusalén,
Y leemos en el versículo 8, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Entonces Pilato lo deriva al Señor a Herodes. Y Herodes dice que se alegró mucho, porque dice que hacía tiempo que esperaba conocerle, deseaba verle. Ahora, la Escritura nos cuenta, Lucas nos cuenta, que Herodes empezó a escuchar del Señor Jesús poco tiempo después de haber matado a Juan el Bautista. Lucas 9:7 dice así, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este, de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Bueno, el ministerio de Jesús se estaba dando a conocer y era evidente que a todos les llamaba la atención un hombre que sanaba enfermos, que hacía grandes señales y milagros, incluso que resucitaba muertos. Y se empezaron a decir muchas cosas acerca de Jesús y Herodes escuchaba esas cosas. Y en el Evangelio de Mateo se nos deja bien en claro que Herodes llegó a creer que Jesús era Juan el Bautista que se había levantado de los muertos. Dice Mateo 14:2, y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes entonces estaba atormentado en su conciencia por lo que había hecho, no arrepentido, sino que tenía un montón de supersticiones en su mente y miedos. Entonces él quería conocer a Jesús para verificar si sus temores eran fundados, si él verdaderamente era Juan el Bautista que había resucitado o no. Pero lo que él verdaderamente quería, en definitiva, era matar a Jesús. Y así dice en Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y entonces Herodes buscaba a Jesús, pero evidentemente nunca pudo atraparlo, siendo que el Señor predicaba libremente y se movía sin temor, pero claramente no fue la voluntad de Dios que pudiera atraparlo. Y ahora finalmente lo tenía delante. Hacía mucho tiempo que deseaba verle y finalmente se le cumplió el deseo. Y ahí lo tenía, maniatado, sucio, ensangrentado, delante de él. Y bueno, y Lucas dice que se alegró mucho de verlo. Y seguía siendo tan malvado como siempre. Su conciencia lo acusaba, pero él no estaba nada arrepentido. Y lo que quería era que Jesús hiciese algún milagro para entretenerlo. Quería que Jesús hiciese algún espectáculo. Quería divertirse a costa del Señor. Y el Señor había recorrido toda Galilea, la región que Herodes gobernaba, y había hecho toda clase de milagros a personas que verdaderamente no necesitaban. Si Herodes hubiera querido verdaderamente ver obrar a Dios, hubiera podido. Y ahora que lo tenía enfrente, bueno, quería que Jesús lo divierta. Y hiciese algún truco de magia. Para él
Jesús no era mucho más que un mago. Pero dice que Jesús no hizo nada. Él había dicho en otra ocasión, en Mateo 7:6 le leemos, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús no realizó ningún milagro. No era un simple mago, no era un milagrero. Él no estaba allí para divertir a Herodes. Y seguramente esta actitud del Señor lo llenó de frustración y de enojo, ya que era un hombre extremadamente caprichoso. Y dice también el versículo 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Este monarca, tetrarca mejor dicho, era el tetrarca de Galilea, orgulloso, corrupto, le hacía montones de preguntas a Jesús. Ahora, ¿qué clase de preguntas le hacía? No sabemos, pero no podemos dudar de que eran preguntas burlonas, preguntas necias, frívolas, supersticiosas, que no buscaban la verdad. Él no estaba interesado en la verdad, sino simplemente satisfacer su curiosidad. Jesús dice, no le respondió, no le dirigió palabra. Y esto es lo llamativo, porque él respondió a uno de los miembros del Sanedrín en ese juicio falso, les volvió a hablar cuando se reunieron en el templo, y también le respondió a Herodes cuando le hizo preguntas. Perdón, a Pilato. Pero a Herodes no le habló. Jesús nunca le rehusó a nadie la palabra, y al más pobre de Israel. Pero a este monarca, a este rey, no le dirigió palabra. Él había tenido la oportunidad de escuchar a Juan el Bautista. Y dice la Escritura que lo escuchó muchas veces. En Marcos 6:20 dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo cuando lo tenía preso. Y oyéndole se quejaba, que se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Quiere decir que cuando Juan estaba preso, Herodes iba a escucharlo. Y lo escuchaba de buena gana y quedaba perplejo, pero nunca se arrepintió, nunca le hizo caso. Y su corazón era tan duro que finalmente terminó matando a aquel que le decía la verdad. Ahora Jesús estaba delante de él sin abrir la boca. Jesús callaba. A veces creemos que Dios tiene la obligación de siempre llamarnos. Y que como es paciente, si hoy no lo escucho, mañana tengo la ocasión. Herodes había tenido todas las oportunidades de escuchar. Escuchó a Juan el Bautista y si hubiera querido, hubiera escuchado al Señor Jesús, porque Él predicó en todas las aldeas, en todos los pueblos, en todas las ciudades de Galilea, la región que Herodes gobernaba. Tuvo ocasión, pero él no estaba interesado. Y ahora Jesús hacía silencio. A veces los hombres solamente merecen el silencio de Dios. Ya no había necesidad de palabras. Jesús estaba ahí, su sola presencia era más poderosa que cualquier sermón. Estaba allí parado en silencio, el silencio de Dios. El silencio de Dios es más poderoso que cualquier grito, es un silencio que truena.
Es un silencio cargado de juicio y de condena. Jesús callaba. Allí había un rey y un hombre sucio, ensangrentado, con el rostro con escupitajos. Allí había un juez, y el juez no era el monarca, no era el rey, era ese hombre ahí parado, en silencio. Un silencio cargado, un silencio lleno de significado, un silencio de juicio y también un silencio lleno de misericordia. Porque no tenemos que pensar que Jesús odiaba a Herodes. Herodes odiaba a Jesús. Pero si Jesús hubiera necesitado hablar, si hubiera alguna palabra que hubiera sido mejor que el silencio, Jesús lo hubiera dicho. Si una palabra hubiera salvado esa alma, Jesús lo hubiera pronunciado. Pero no había ya. Ahora solamente cabía el silencio. Y podemos imaginarnos la angustia del Señor, viendo a este hombre frívolo, riéndose junto a su corte. ¿De qué se reía? Este monarca estaba agarrando su salvación como si fuera una basura y aplastándola en el piso. Estaba rechazando la gracia de Dios. ¿De qué se reía? Y estaban, dice la Escritura, los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Como el Señor callaban, los que aprovechaban para hablar eran sus enemigos, los sacerdotes y los escribas, que estaban empecinados en que lo condenen a muerte. No lo había hecho Pilatos, querían que lo haga Herodes. Entonces también le decían que era un revolucionario, un sedicioso, y hablaban con gran vehemencia, dice. Lo acusaban con gran vehemencia, con furia, con fuerza. La querían convencer de que Herodes tenía que matar a este hombre, hacer matar a este hombre, porque era peligroso. Pero era evidente que esto no era así. Era claro que Jesús no era un revolucionario, no tenía un ejército detrás de él, ni tenía armas. Esa acusación no solamente era mentirosa, sino que era ridícula. Y a Herodes le encantaba lo ridículo, le encantaba reírse. Y dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Dice que le menospreció. ¿Sabes lo que significa la palabra griega? Traducida como menospreció es, lo tuvo por nada, lo trató como si fuera nada. Lo escarneció, se burlaron. Y le pareció una buena idea a este monarca burlón vestirlo al Señor Jesús, ya que decían que era rey, bueno, vestirlo como un rey. Dice que lo vistió con una ropa espléndida. En la práctica es una capa blanca y brillante, una capa de rey. Ridiculizándolo, imagínate a Jesús completamente sucio, ensangrentado, los ojos morados. Imagínate el cuadro con esa capa resplandeciente. El Señor Jesús sufrió la humillación por nosotros. Y así, de esa forma, fue llevado nuevamente ante Pilato. Y termina este pasaje diciendo, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Estaban enemistados, seguramente por asuntos
envidia, de celos. Pero ahora se hicieron amigos. Como eran muy hipócritas los dos, y sabían los asuntos de la política, evidentemente cuando Pilato envió al Señor ante Herodes, lo hizo como dándole honor a Herodes, respetando su autoridad y ocultando sus verdaderas intenciones, que era sacárselo encima al Señor. Y Herodes hizo lo mismo, le devuelve a Pilato también, como si fuera que él respetaba su autoridad. Entonces se hicieron amigos. Dos enemigos que ahora ante Jesús se hacen amigos. Dos enemigos de Dios que se hacen amigos entre sí. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, le dicen, un predicador del siglo XIX, reflexionó sobre este punto y escribió esto. Finalmente leemos que Herodes y Pilato se hicieron amigos a partir de aquel día. Y yo en verdad espero que si hay algunas personas aquí que sean cristianas de sincero corazón y que hayan tenido cualquier tipo de animadversión de unos para con otros, que consideren una gran vergüenza que Herodes y Pilato sean amigos y que de los seguidores de Jesús no fueran amigos frente al espectáculo del Señor sufriente. Entonces, si los malvados se unen delante de nuestro Señor Jesús cuando está vestido con el manto blanco, ¿no debería estar más unido su pueblo, especialmente si recuerdan que Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros? Yo los exhorto, por su reverencia para con Él, a quien llaman Maestro y Señor, que si tienen alguna diferencia de cualquier tipo con algún hermano cristiano, no permitan que se ponga el sol mientras no le hubieran puesto un fin por un sincero amor a Jesús. Que se ha visto que Cristo es el grandioso unificador de todos aquellos que están en Él. Él quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y su oración es que seamos uno. Que el Señor oiga esa oración y nos haga uno en Cristo Jesús. Amén. Pilato y Herodes se hicieron amigos. Qué ironía. Pero el tema de este pasaje es el silencio de Dios. El aterrador silencio de Dios. Cuando el corazón es tan duro que se niega a escuchar y a creer, entonces a veces Dios calla, no habla más. Por eso tenemos que tener cuidado de no desperdiciar las oportunidades, porque Dios ahora, hoy, habla. Tenemos que tener mucho cuidado de desperdiciar los domingos y aún aquí los miércoles, donde escuchamos a Dios por medio de su palabra. Cuidado con desperdiciar lo que Dios dice. Tenemos su palabra escrita, cuidado con desperdiciar. Porque podría llegar el día cuando quisiéramos escuchar que Dios hable y ya no lo hace. Cuando daríamos cualquier cosa por escuchar una vez más su llamado y ya puede ser tarde. Cuidado. Cuidado que no nos ocurra como en la parábola de las vírgenes. Cuidado que no se cierre la puerta y nos quedemos afuera. Mateo 25:10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis
el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No dejemos pasar ninguna oportunidad más. Amén. Amén.